Los periodistas de Troya Noticias preguntan. En el vecino país del Ecuador se ha conocido el resultado de un importante estudio. Lo hace la firma Click Report. Es una encuesta en donde se detecta el desánimo, el temor por parte de los ecuatorianos y el desgaste de las funciones del Estado. Es lo que arroja esta nueva encuesta sobre lo que está pasando en un país hermano como el Ecuador. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestro analista invitado y amigo Gustavo Gaitán. Está con nosotros desde territorio ecuatoriano. Buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Luis Guillermo. Muy buenos días para toda la audiencia en Colombia. Sí, realmente el estudio que publicó el día de ayer, Click Report, una de las 10 encuestadoras más importantes del país, pues confirma lo que venía diciendo la prensa desde hace algún tiempo: la decadencia total del sistema político ecuatoriano. Cerca del 74% de rechazo tiene el presidente de la República, y asimismo la Asamblea, o sea, el Congreso y las Cortes, tienen un desprestigio aún mayor. Ecuador, que siempre fue conocido como una isla de paz, era un país muy pacífico, en cambio, diferente de lo que ocurría entre Colombia y Perú hace solo 20 años, pues ahora las noticias que produce Ecuador son lamentablemente sobre terrorismo, muerte, ataques en las cárceles, en fin, hay una democracia en suspenso en el Ecuador. Lo más interesante de esta encuesta de Click Report, a mi manera de ver, es el cansancio de la gente con el financiamiento electoral que está procurando el Estado a los diferentes partidos políticos. Y esto por cuanto en Colombia ya pasó a la Cámara de Representantes un proyecto para modificar el Código Electoral colombiano de tal manera de que sea el Estado el que también financie las campañas electorales en Colombia. En Colombia el 97% del reporte de ingresos en los partidos es de la empresa privada, de sujetos privados. Siempre las campañas en Colombia las financian los poderosos. Eso también ocurría en el Ecuador hace 20 años y por eso se introdujo esta reforma de que era el Estado el que iba a financiar. De tal manera de que en el Ecuador ningún sujeto puede comprar publicidad directamente en una radio, canal, periódico o en una empresa de vallas. Y ese es el proyecto que está comenzando a correr en Colombia, de tal manera de que habría que anticiparse a un posible desgaste como ha ocurrido en el Ecuador. En este momento, en Ecuador, la gente privada no puede financiar las campañas, pero estas cuotas que otorga la autoridad electoral, el CNE, a los diferentes partidos se han desnaturalizado. Ellos mismos las han negociado. De una u otra forma han incurrido en actos de corrupción y de tráfico de influencias en estas financiaciones, que ya van por más de 12 campañas, van de 12 campañas que han sido financiadas por el Estado. De tal forma que se desnaturaliza, porque la idea era poder participar en política en igualdad de condiciones frente a los candidatos que tienen mucho dinero, imponer el dinero, de tal manera de que esto parece ocurrir como una especie de regreso hacia atrás. Recuerdo hace 20 años en el Ecuador que Álvaro Noboa Pontón, el hombre más rico del país, pues financiaba sus campañas porque era el único que tenía presupuestos y tenía de una suerte u otra comprados a todos los canales de televisión y todas las radios. El señor Noboa probablemente sea candidato presidencial dentro de 2 o 3 años. Habría que pensar si es la idea de que el nuevo régimen electoral del Ecuador pues sea totalmente privado. Sí, lo que quiere decir que una medida, Gustavo, que se generó
para combatir la corrupción en el tema electoral, infortunadamente también con el manejo del Estado, pues genera descontento por situaciones no santas, no claras en el manejo de los dineros. Claro, y sobre todo porque es una visión que nos puede permitir a nosotros de una u otra forma corregir. En Colombia, las campañas que son financiadas por el Estado, pues son fuente de corrupción, eso lo sabe todo el mundo. La reforma tributaria que está corriendo en Colombia precisamente trata de ir contra esto, porque era habitual que los grupos económicos, los grupos financiaran campañas electorales y después les fueran condonados sus impuestos. De tal manera de que al final venían siendo los ciudadanos los que terminaban financiando todas estas campañas, porque después de las campañas se producía el incremento de precios de esos productos que habían financiado a los candidatos. Inicialmente la medida era muy sana, la medida era muy buena porque ponía a todos los candidatos en igualdad de condiciones. Y podemos decir que en cierta forma surgieron nuevas figuras, especialmente de los movimientos sociales. Pero el desgaste convirtió en habitual este financiamiento para alguna gente y comenzaron con estas pautas a negociarlas, a desnaturalizarlas. A eso creo que debe ser un buen ejemplo para que no ocurra lo mismo en Colombia. El financiamiento electoral en Colombia está totalmente libre, los topes que se establecen a veces son hasta artificiales, de tal manera de que sería muy importante que en Colombia también se financien las campañas electorales y haya igualdad de oportunidades para todos, y que no solamente los ricos que tienen dinero inviertan en las campañas electorales, porque sabemos después cómo se paga. Sí, Gustavo, dice Click Report que el 83, casi el 84% de la gente en Ecuador no tiene ninguna esperanza en la justicia, solo un 16,81%. ¿Qué se está haciendo o qué creen los ecuatorianos que se debe hacer para mejorar esa problemática tan grave que tienen, que es casi igual a la que tenemos en Colombia en materia de justicia, la tardanza en la gestión de la justicia y el equilibrio en la justicia? Bueno, en Ecuador las cortes siempre han estado muy politizadas. Anteriormente se decía que el que dominaba la justicia en Ecuador era León Febres Cordero, el gran patriarca de la derecha. Hoy en día se dice que la justicia sigue respondiendo a Rafael Correa. Es decir, no es una justicia totalmente autónoma. Y eso lo vemos en todo momento. En Ecuador está preso el vicepresidente Glass, que fue el vicepresidente del gobierno anterior. Y a mi manera de ver, todos los movimientos jurídicos que ha solicitado el habeas corpus deberían habérsele concedido. Sin embargo, surgió una grabación de algunos magistrados que hablaban, decían que ellos no podían liberar al vicepresidente porque se les vendría la opinión pública encima. O sea, no importa la ley, lo que importa es lo que piense la opinión pública sobre las cortes. De tal manera de que este tipo de falta de autonomía que también se siente en Colombia, pues ha generado que la gente tenga un gran rechazo. Las cortes tienen un rechazo cerca del 89, casi del 90%, como lo acabas de señalar, ¿sí? La gente prácticamente ha perdido toda la confianza. Estamos en campaña electoral, en plena campaña electoral en Ecuador. El día lunes se inscriben los candidatos y probablemente la seguridad debería ser el tema más importante que tratan la mayoría de los candidatos. Pero por lo que hemos visto hasta ahora, pues las propuestas circulan en base a lo mismo de siempre, a aumentar policías, a aumentar pie de fuerza, en fin, de alguna forma la tecnología, pero sin lugar a dudas la falta de independencia de la justicia es lo que está haciendo que los ciudadanos sufran pues precisamente injusticia.
Estamos al diálogo con Gustavo Gaitán, analista internacional aquí en Troya Noticias, hablando sobre el Ecuador y algunas situaciones muy similares a las que ocurren en nuestro país, en Colombia, y en torno de la encuesta de Click Report, que habla, entre otras cosas, Gustavo, de los altos índices de crisis económica y de desempleo, que hacen parte también del panorama del vecino país. ¿De qué manera quienes ya están en la contienda política ofrecen fórmulas para que el Ecuador mejore en estas áreas, en el tema económico y desde luego en más generación de empleo? Bueno, la encuesta dice que la crisis económica es un 19% y el desempleo es un 19%. Si se suman los dos, prácticamente superan al proceso o al problema de la seguridad. El tema económico es muy grave en Ecuador porque Ecuador es un país extractivista, depende de la renta petrolera. La renta petrolera disminuyó radicalmente los últimos 2 años. Sin embargo, a raíz de la guerra en Ucrania ha habido un reajuste del precio que le ha servido al Ecuador para una forma de arreglar las cargas fiscales. Sin embargo, la crisis que ya venía alargándose durante 2 años y que en cierta forma se profundizó durante la pandemia, le había dado un compás de espera al nuevo presidente de la República. Es que el nuevo presidente de la República, Guillermo Lasso, apenas lleva 1 año y ya ha tenido que sufrir varias crisis y ha tenido que declarar en 2 veces el estado de excepción, que es como decir en Colombia el estado de sitio. De tal forma de que las fórmulas o el programa que presentó económico, muy basado en la línea económica de derecha, que era el de Guillermo Lasso, que prometía incrementar la explotación petrolera a 1 millón de barriles, permitir la extracción en el Amazonas, inclusive para las empresas mineras, lo cual era un enfrentamiento directo, especialmente con los indígenas. Y ahí estamos. El gobierno propuso su menú de soluciones en el campo económico. Prácticamente ninguna de ellas fue aprobada por la Asamblea. Todas fueron torpedeadas por la Asamblea. Se decretaron unos aumentos de combustible y vino inmediatamente la reacción indígena del paro nacional. Esa es la situación en este momento en Ecuador, de total parálisis económica en medio de una campaña electoral que arranca financiada por el Estado. De tal manera de que no es extraño que los ecuatorianos estén rechazando este procedimiento. Pues muchas gracias a Gustavo Gaitán. Lo que está pasando en el Ecuador y lo que resume esta encuesta de Click Report, donde la mayoría de los votantes expresa su rechazo al 74% de toda la clase política. Un 74% hace un rechazo en esta encuesta. La delincuencia, 32.81%. La crisis económica y el desempleo, casi empatados en el Ecuador con un 19%. Gustavo, muchas gracias. Siempre bienvenido aquí al Análisis Internacional en Troya Noticias. Muchas gracias. Y una buena mañana desde el Ecuador, Gustavo Gaitán. Muy difícil, pero muy paralela, mucha de la situación que se controvierte en el vecino país del Ecuador.